y en este caso para conversar con Néstor Pérez Baliño, ex viceministro de Salud de la Nación y ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Néstor, buen día. Buen día, un gusto, gracias por el llamado. No, por favor, la verdad que tenía muchas ganas de poner su voz y su conocimiento en atención de esta audiencia, fundamentalmente porque usted viene trabajando en una línea de lectura e interpretación al respecto de lo que tiene que ver con el coronavirus, que a mi criterio es importante darle lugar. Ayer yo rescaté algunos tips de un informe que usted presentó junto con una colega, no, con una psicóloga, en Sí, referencia a las equivalencias que hay entre lo que serían las muertes en un año común por enfermedades de tipo respiratorio, por situaciones de gripe, con respecto de lo que está pasando hoy, y por lo menos en el detalle de lo que se ofrece, no daría la impresión de que de ninguna manera la Argentina en este año atraviese la catástrofe que tanto se había anunciado, ¿no? claro, mire, en principio lo que tenemos que analizar es qué nos pasó y dónde estamos ahora, Ujú. porque en base a eso es donde hay que tomar las medidas, ¿no es cierto? Bueno, nos pasó que evidentemente el confinamiento estricto de todas las personas no tuvo el efecto esperado y Argentina hoy está entre los países con mayor mortalidad y mayor contagiosidad por millón de habitantes. Y esto quiere decir que el confinamiento, como ya muchas veces se sabía y lo veníamos diciendo, no evitaba el contagio ni la mortalidad. Esto no quiere decir que la pandemia no hay que cuidarse, sí, por supuesto hay que cuidarse, pero las medidas de distanciamiento, estas son, y de responsabilidad individual, son mucho más efectivas, es decir, el distanciamiento, la utilización del barbijo, el lavado de manos, y no estar en lugares cerrados con mucha densidad de gente, es lo que hay que hacer. Pero ahora viene esto que se llama la nueva normalidad, es decir, cómo vamos a actuar. Y entonces ahí tenemos que ver bien en qué situación estamos, porque las medidas extremas nunca son buenas y las medidas de atemorizar a la población menos, porque la medida de atemorizar a la población, además de traer otros trastornos de salud mental, también el temor, el miedo, esa situación de trastorno de salud mental, también traen trastornos en el sistema inmunológico de la gente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó, por ejemplo, con la mortalidad en la Argentina. Bueno, hay un tema que se denomina sustitución mórbida. El COVID vino y desplazó a la mortalidad que se producía habitualmente por gripe y por neumonía. Fíjese los números. En el año 19 se contagiaron por gripe y neumonía cerca de 1 millón de personas, 930 y pico. Esos contagios eran los contagios que tenían enfermedad, es decir, los que tenían síntomas, los que hacían un síndrome agudo respiratorio. Y de esos fallecieron 31.000, 32.000, cerca de 32.000 pacientes. Todos los años sucede esto, que por infecciones respiratorias sucede aproximadamente esa cantidad de muertos. Bueno, este año llevamos aproximadamente lo mismo, algo más de 1 millón de contagios, porque los contagios ya se considera contagio en esta pandemia, no solamente al que tiene el cuadro, sino a los que se buscan los testeos y da positivo, es decir, no solamente es a quien tiene síntomas, sino a quien le da un testeo positivo. Y las muertes están aproximadamente en el mismo número, 31.000 o 32, vamos a llegar a algo más de 32.000 o 33.000 a fin de año. Quiere decir que hubo un desplazamiento de los virus. Esto no sucedió solo con el COVID. Ujú. Esto es habitual en las virosis, que la virosis que llega primero produce la mayor mortalidad. Esto es lo que se denomina sustitución mórbida. Hay una población de mayor riesgo en donde viene un virus de la gripe, las neumonías o en este caso el COVID y produce entonces la mayor muerte.
Entonces, no tenemos un exceso de mortalidad. Y vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no hay que cuidarse, pero las medidas para cuidarse son estas, las medidas de distanciamiento que dijimos. Y el otro concepto, por último, y usted me pregunta, es que no tenemos que estar con la sensación de que vamos caminando y al lado nuestro pasan toda gente con COVID que nos pueden contagiar. En realidad, la población que está infectada es una población muy baja. Quiere decir que cuando uno va en su actividad en la calle, haciendo compras, o bueno, no tiene que ir tan atemorizado. Tiene que cuidarse. El barbijo es más útil para no contagiar que para recibir el contagio. Es decir, que como estamos con el virus circulando, es una buena medida utilizar el barbijo como un hecho solidario. Bueno, sí, a ver, esto es así, pero además está claro que el modo en que esto se trató, y no es una exclusividad argentina, aunque Argentina tiene sus particularidades, ha llevado en algunos casos a la gente a estar sumamente atemorizada. Hoy, como usted bien dice, a veces, en lo personal lo digo, yo elijo ponerme el barbijo cuando voy caminando solo para evitar la incomodidad de los otros. Después hay gente que es sorprendente, circula dentro del auto, por ejemplo, va solo en el auto y lleva el barbijo puesto. Está el que sale con el barbijo y la máscara de plástico. Hay un daño emocional muy grande en todo esto. Claro, bueno, eso es lo que en esto que se da por llamar la nueva normalidad, y para mí no es una nueva normalidad, porque estamos en una situación como otros años. Lo único que esta vez la población conoce los números de infectados y de muertos, pero este es un virus nuevo, entonces como no hay defensas en el cuerpo, entonces hay que tener más protección hasta que empiece a disminuir la circulación del virus, y esperemos que entre esta onda nuestra de contagios que empezó a bajar, y lo que habitualmente sucede siempre en las virosis, que hay un rebrote, esperemos que en el medio de esto esté la vacuna, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos si tomamos en cuenta el anuncio que hizo Pfizer en el día de ayer, donde asevera que la vacuna tiene un 90% de efectividad, porque también el otro dato, por lo menos para los que vamos siguiendo esto con mucha atención, es que la vacuna antigripal tiene la habitual vacuna antigripal a la que estamos tan habituados, tiene un porcentaje de personas en las que no genera efecto. Así es. Bueno, por eso existen casos de gripe de los que no se vacunan, porque no son poblaciones de riesgo, y de aquellos que no tienen suficiente cantidad de anticuerpos como para evitar la enfermedad. Sin embargo, quien está vacunado es altamente, hay alta probabilidad de que no tenga una neumonía por gripe grave. Es decir, puede tener el cuadro gripal, pero no va a desarrollar una enfermedad grave. Bueno, esto de la vacuna que usted dice de Pfizer es un muy buen dato, no solamente por la vacuna de Pfizer, por las otras vacunas también, que den una respuesta del 90%, porque están las otras vacunas, por ejemplo la de Moderna, que también es en Estados Unidos, que también es por ARN mensajero, y hay otras vacunas que son distintas, de otra forma de producción, que si ya hay una vacuna que da el 90%, es muy probable que las otras vacunas también lleguen a ese dato. Y esto es un dato importante, porque quiere decir que se va a lograr al final en el mundo una vacuna muy efectiva, ¿no? Bueno, sí, afortunadamente, y demostrando, porque yo veo que se hacen muchas comparaciones con experiencias anteriores, lo que se tardó en estudiar, en desarrollar. Es que me parece que hay que observar que el cúmulo de conocimiento, capacidad instalada y tipo de proceso que hay hoy tecnológico
no tiene ningún comparativo con los tiempos anteriores, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, que hoy se produzca una vacuna en forma mucho más rápida, eso es absolutamente lógico, porque hay toda una tecnología instalada y un conocimiento científico que lo permite hacer. El tiempo en general se utiliza para hacer la fase 3, ¿no es cierto? Claro. Que es la necesidad que hay de tomar poblaciones, 50.000, 60.000 pacientes son los tamaños de la muestra, en donde se utiliza este sistema de doble ciego, donde a algunos se le inyecta la vacuna real y a otros se le inyecta placebo, y se ven la cantidad que hay de infectados, que puede haber de infectados en cada grupo. Es decir, qué grado de protección tiene. Después vendría otra fase, que sería la fase 4, que la fase 4 estudia ya el grado de protección que da, es decir, si caen los anticuerpos, si no caen, pero como hay una situación de emergencia, con la fase 3 cumplida, se puede aplicar la vacuna. Es decir, ¿por qué con la fase 3? Es imprescindible, porque la fase 3 nos da la característica de la vacuna en cuanto a efectos secundarios, si tienen gravedad o no tienen gravedad los efectos, es decir, la seguridad de esa vacuna. Uh-huh. Claro, sí, por supuesto. Bueno, desde ya le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración. Que tenga usted una buena jornada, muy amable, gracias. Bueno, gracias, un gusto. Hasta luego. Bueno, seguimos en un instante. Quien estaba compartiendo con nosotros este tramo de la mañana es el doctor Néstor Pérez Valiño.